China reveló un robot gigante inspirado en Transformers capaz de cargar a un humano, destruir paredes y cambiar entre 2 y 4 patas en cuestión de segundos. Y mientras estas máquinas se vuelven más fuertes, otras ya están aprendiendo a vivir como nosotros, porque Figure mostró robots humanoides acomodando una habitación completa por sí solos, sin ninguna ayuda humana. Pero ahora los robots también están comenzando a superar a los humanos en velocidad y reflejos, ya que Sony creó una máquina de tenis de mesa que está venciendo a jugadores profesionales con reacciones casi imposibles de seguir. Y en Japón, la situación fue todavía más lejos. Un laboratorio entero ya funciona con robots humanoides realizando experimentos científicos prácticamente sin humanos en el lugar. Estas y otras novedades del mundo de la tecnología te esperan. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar en el video de hoy, después de la cortinilla. Mientras mucha gente todavía ve a los robots como algo lejano, las empresas ya están poniendo humanoides a limpiar habitaciones, organizar objetos, subir escaleras y tomar decisiones sin ningún control humano directo. Y lo más impresionante es que están aprendiendo observando el comportamiento de las propias personas en el mundo real. Figure acaba de mostrar a 2 robots trabajando juntos dentro de una habitación como si ya entendieran perfectamente el entorno. Y eso plantea una pregunta inevitable. ¿Cuánto tiempo falta para que este tipo de máquinas salga de los laboratorios y entre de lleno en casas, hoteles y empresas? La empresa estadounidense Figure publicó un video donde 2 robots humanoides entran a una habitación y comienzan a realizar tareas domésticas completamente solos. Cuelgan ropa, cierran una laptop, guardan objetos, sacan basura, mueven muebles e incluso tienden la cama trabajando en equipo. Y el detalle más increíble es que no existía un controlador central dirigiendo todo. Los 2 robots no estaban recibiendo órdenes paso a paso ni se comunicaban directamente entre sí. Cada uno tomaba decisiones por su cuenta usando únicamente cámaras e inteligencia artificial para interpretar el entorno en tiempo real. Según Figure, uno de los mayores desafíos fue precisamente la cama. A diferencia de un objeto rígido, el edredón cambia de forma constantemente. Eso obligaba a los robots a predecir los movimientos del otro mientras ajustaban fuerza, postura y equilibrio al mismo tiempo. Y aún así, completaron toda la tarea en menos de 2 minutos. La empresa también reveló una actualización importante en el sistema de inteligencia artificial llamado Helix. Ahora los robots pueden ver el entorno en 3 dimensiones usando cámaras integradas, lo que les permite caminar por escaleras, terrenos irregulares y ambientes complejos con mucha más estabilidad. Antes de eso, dependían únicamente de su propia percepción corporal. Y quizá la parte más importante está justamente fuera del video. Figure afirma que ya aceleró drásticamente la producción de sus humanoides en la fábrica de la empresa, pasando de fabricar un robot por día a prácticamente uno por hora. Es decir, mientras los sistemas se vuelven más inteligentes, las máquinas también comienzan a producirse a una escala mucho mayor. Hasta hace poco, ver robots acomodando una casa entera parecía demasiado lejano para funcionar en el mundo real. Ahora ya pueden colaborar entre sí, interpretar entornos complejos y realizar tareas domésticas sin intervención humana directa. La pregunta es, cuando estas máquinas finalmente se vuelvan baratas y accesibles, ¿cuántas funciones de la vida cotidiana seguirán dependiendo de las personas? Mientras mucha gente todavía ve a los robots como máquinas limitadas, empresas de Corea del Sur ya están enseñando a humanoides a copiar movimientos humanos reales en hoteles, fábricas y centros logísticos. Y lo más curioso es que los propios trabajadores están entrenando a estas máquinas sin darse cuenta del tamaño de la transformación que esto podría provocar. Ahora el enfoque ya no es crear robots que simplemente obedezcan órdenes. El objetivo pasó a ser desarrollar máquinas capaces de observar, aprender, adaptarse y ejecutar tareas complejas prácticamente como lo haría un ser humano. Y esto está avanzando a una velocidad absurda. La empresa surcoreana llamada RLWRED comenzó a registrar los movimientos de trabajadores reales usando cámaras corporales sujetas al cuerpo de los empleados,
Mientras organizan productos, doblan telas, ensamblan mesas o trabajan en almacenes, cada movimiento humano se convierte en datos para entrenar inteligencias artificiales enfocadas en robótica. Toda esta información está alimentando un nuevo sistema llamado RLWRL Dexterity Foundation Model, creado específicamente para controlar manos robóticas extremadamente precisas. El objetivo es lograr que los robots puedan manipular objetos delicados, entender presión, equilibrio e incluso ejecutar tareas largas sin perder el contexto de lo que están haciendo. Según la empresa, muchos sistemas actuales todavía fallan en cosas básicas para los humanos, como la memoria contextual y la percepción de fuerza, pero este nuevo modelo intenta resolver eso analizando visión, movimiento, memoria y torque al mismo tiempo. En la práctica, el robot no solo ve el objeto, empieza a entender cómo interactuar físicamente con él. Las pruebas ya se están realizando en hoteles de lujo, centros logísticos y entornos de retail. Los empleados están siendo grabados doblando servilletas, organizando productos y ejecutando tareas extremadamente específicas para que los robots aprendan cada detalle del comportamiento humano. La intención es crear máquinas capaces de trabajar en el futuro en fábricas, almacenes e incluso dentro de hogares. Y quizá la parte más inquietante es precisamente esa. Los robots ya no están siendo programados únicamente por ingenieros. Ahora están aprendiendo directamente de seres humanos reales, copiando habilidades construidas a lo largo de décadas de experiencia profesional. La pregunta es cuánto falta para que estas máquinas comiencen a ejecutar esas funciones mejor, más rápido y sin necesidad de descansar. La carrera por los robots humanoides entró en una nueva fase. Ya no basta con crear máquinas fuertes o rápidas. El verdadero objetivo ahora es reproducir la habilidad humana en los mínimos detalles, desde la forma de sostener un objeto hasta la toma de decisiones en tareas complejas. Y cuando los robots aprendan a trabajar exactamente como nosotros, ¿qué seguirá diferenciando a los humanos de las máquinas? La diferencia entre humanos y máquinas en los deportes siempre pareció imposible de romper. Porque una cosa es que un robot juegue ajedrez, otra completamente distinta es reaccionar en tiempo real, prever movimientos, lidiar con velocidades absurdas y aún así derrotar a atletas profesionales en un entorno físico. Pero Sony acaba de cruzar esa línea. El nuevo robot de la empresa ya está venciendo a jugadores profesionales de tenis de mesa usando inteligencia artificial, sensores de altísima precisión y decisiones tomadas en milisegundos. Y lo más impresionante es que esto ya no parece un experimento lejano. Parece el inicio de una nueva generación de máquinas capaces de competir con seres humanos en tareas físicas extremadamente complejas. Bautizado como Proyecto Ace, el sistema creado por Sony AI fue desarrollado para jugar tenis de mesa contra humanos reales en partidos oficiales. Y a diferencia de robots antiguos que dependían de movimientos predecibles y programados, este aprende y reacciona en tiempo real durante el juego. Para lograrlo, la máquina utiliza 9 cámaras de alta velocidad y sensores capaces de identificar posición, rotación y velocidad de la pelota prácticamente al instante. El robot analiza los movimientos del adversario, calcula la trayectoria y responde en cuestión de milisegundos, algo extremadamente difícil incluso para atletas experimentados. Según Sony, el sistema utiliza aprendizaje por refuerzo, permitiendo que la inteligencia artificial evolucione mientras juega. Es decir, no sigue únicamente comandos fijos, se adapta. Y eso quedó claro en las pruebas realizadas contra jugadores de élite y profesionales. El robot ganó varios partidos, logró devolver pelotas con efectos extremadamente difíciles e incluso consiguió más puntos directos de saque que sus adversarios humanos. Pero quizá la parte más importante de esta historia no sea el tenis de mesa en sí. Los propios investigadores afirmaron que este avance representa un salto enorme para la llamada inteligencia artificial física. Porque si una máquina puede percibir, razonar y actuar en entornos rápidos e impredecibles como este, entonces tecnologías similares podrían utilizarse en el futuro en fábricas, hospitales, vehículos autónomos, robots domésticos e incluso sistemas militares. Y es justamente ahí donde la discusión empieza a ponerse más seria. Durante mucho tiempo, los humanos mantuvieron ventaja en tareas físicas complejas gracias a la adaptación y la coordinación motora.
Pero ahora las máquinas están comenzando a reducir esa diferencia a una velocidad inquietante. Y cuando los robots aprendan no solo a pensar mejor, sino también a actuar mejor que los humanos en entornos reales, muchas cosas podrían cambiar en el mercado laboral e incluso en la relación de las personas con la tecnología. Sony cree que este es apenas el comienzo de una nueva generación de robots capaces de operar en entornos físicos extremadamente complejos. Y viendo la velocidad con la que estas inteligencias están evolucionando, quizá el tenis de mesa sea solo una pequeña demostración de lo que viene más adelante. Cuando las máquinas comiencen a superar a los humanos no solo en cálculo, sino también en reflejos, coordinación y toma de decisiones en el mundo real, ¿cuál será el próximo límite en desaparecer? Mientras mucha gente todavía ve a los robots como asistentes simples, Japón decidió colocar máquinas dentro de laboratorios médicos para realizar experimentos científicos por sí solas. Y no estamos hablando de pruebas básicas. Los robots ya manipulan sustancias delicadas, cultivan células y operan equipos que antes dependían totalmente de investigadores humanos. Lo más impresionante es que esto no parece ser solo un proyecto experimental. La meta de la universidad japonesa es transformar completamente la investigación médica en las próximas décadas, creando laboratorios prácticamente operados por inteligencia artificial y robots humanoides. El nuevo centro de robótica fue inaugurado por el Instituto de Ciencias de Tokio y ya funciona sin empleados humanos en el lugar. Actualmente, 10 robots trabajan dentro de la instalación realizando tareas científicas automatizadas, incluyendo al humanoide Maholo Lab Droid, una máquina equipada con 2 brazos robóticos, capaces de ejecutar procedimientos extremadamente delicados. Entre las funciones realizadas están la transferencia precisa de reactivos químicos, la manipulación de equipos con control de temperatura y tareas repetitivas de cultivo celular. Todo esto de forma automatizada, reduciendo errores humanos y acelerando procesos que normalmente requerirían horas de trabajo manual dentro de un laboratorio tradicional. Pero lo que realmente llama la atención es el plan de expansión. La universidad pretende llegar a aproximadamente 2.000 robots de investigación para el año 2040. El objetivo es automatizar casi todo el proceso científico, desde pruebas de laboratorio hasta etapas relacionadas con la generación y validación de hipótesis médicas. Y esta carrera no ocurre solo en Japón. Empresas de biotecnología en Estados Unidos también ya están desarrollando humanoides para laboratorios automatizados, combinando inteligencia artificial generativa, aprendizaje automático y robótica avanzada. La idea es crear sistemas capaces de operar equipos científicos existentes sin necesidad de reconstruir toda la infraestructura de los laboratorios. El punto más curioso y quizá más preocupante es que estas máquinas no están siendo creadas únicamente para obedecer comandos simples. Están siendo entrenadas para replicar decisiones humanas, acompañar procesos complejos y trabajar continuamente con niveles altísimos de precisión. En un área donde los errores pueden costar años de investigación o incluso vidas humanas, los robots comienzan a ser vistos no solo como herramientas, sino como posibles sustitutos de parte de la fuerza laboral científica. Los investigadores creen que los laboratorios automatizados pueden acelerar el descubrimiento de medicamentos, aumentar la productividad y reducir errores en investigaciones médicas complejas. Pero al mismo tiempo, esto también abre una enorme discusión sobre el futuro de la ciencia y el lugar de los propios humanos dentro de estos entornos. Porque cuando las máquinas comiencen a conducir experimentos, analizar resultados y ejecutar investigaciones prácticamente por sí solas, el científico del futuro trabajará junto a los robots o competirá contra ellos. Mientras mucha gente todavía ve a los robots humanoides como máquinas limitadas a fábricas o videos de Internet, China decidió acelerar esta carrera de una forma mucho más agresiva. La empresa Unitree presentó un robot gigante capaz de alternar entre caminar sobre 2 piernas y 4 patas, transportar a un piloto dentro de la cabina y atravesar terrenos irregulares sin ayuda externa. Y lo más curioso es que esto no fue mostrado como un concepto lejano ni como una animación por computadora. El robot ya apareció funcionando en pruebas reales, golpeando paredes de ladrillo, cambiando de forma en segundos
y operando como una especie de vehículo mecánico transformable enfocado en aplicaciones civiles. El problema es que, cuando las máquinas comienzan a ganar fuerza física, movilidad y autonomía al mismo tiempo, la conversación deja de ser solo tecnología y empieza a entrar en temas de control, trabajo humano e incluso seguridad. El nuevo robot de Unitree se llama Gran Dragón 01 y fue presentado como el primer robot del mundo listo para producción con opción de operación tripulada. La máquina utiliza una estructura de aleación metálica de alta resistencia y puede alternar entre una postura humanoide y un modo cuadrúpedo en pocos segundos. Durante la demostración publicada por la empresa, el robot aparece transportando a una persona dentro de una cabina instalada en el torso mientras camina de forma estable. Después, golpea una pila de ladrillos con fuerza suficiente para destruir la estructura y poco después cambia al modo de 4 patas para continuar desplazándose en terrenos más difíciles. Según la empresa, el sistema mantiene estabilidad incluso bajo impacto y puede ajustar rápidamente el centro de gravedad para no perder el equilibrio. Unitree afirmó que el robot pesa alrededor de 500 kilos con un piloto a bordo y puede alcanzar una altura equivalente a aproximadamente 1,5 veces la altura de un adulto promedio cuando está en posición vertical. Aunque divulgó pocas especificaciones técnicas, la empresa dejó claro que la propuesta es transformar este tipo de máquina en una plataforma civil de movilidad y operación avanzada. El lanzamiento ocurre en un momento en que China domina gran parte del mercado global de robots humanoides. Según empresas de investigación del sector, los fabricantes chinos representaron casi el 90% de las ventas mundiales de este tipo de robot el año pasado. La propia Unitree ya vende humanoides y perros robóticos internacionalmente, incluyendo mercados de América del Norte, Europa y Japón. Y mientras las empresas occidentales todavía trabajan en pruebas limitadas, los modelos chinos ya comienzan a aparecer en aeropuertos, logística y operaciones comerciales reales. Pero hay un detalle que llama la atención en todo esto. La propia Unitree publicó una advertencia pidiendo que los usuarios no realicen pruebas peligrosas ni modificaciones extremas, admitiendo que la robótica humanoide todavía se encuentra en una etapa experimental. Y quizá esa sea la parte más importante de esta historia, porque cuando las empresas comienzan a colocar máquinas gigantes, fuertes y cada vez más autónomas en entornos reales, la línea entre herramienta y sustitución humana empieza a ser cada vez más difícil de distinguir. Lo más impresionante no es solamente el hecho de que un robot pueda caminar sobre 2 o 4 patas, es darse cuenta de que las empresas ya están construyendo máquinas capaces de transportar personas, operar en terrenos difíciles y ejecutar movimientos que hasta hace poco parecían inviables fuera de laboratorios militares o proyectos secretos. Y mientras esto ocurre, la carrera por la robótica humanoide se vuelve cada vez más acelerada. China reduce precios, aumenta la producción y coloca estos sistemas en aplicaciones reales antes de que gran parte del mundo siquiera entienda el impacto de esto en el mercado laboral, la seguridad y la vida cotidiana de las ciudades. Ahora queda una pregunta difícil de ignorar. ¿Cuánto tiempo falta para que máquinas de este tipo dejen de ser demostraciones tecnológicas y comiencen a formar parte de la rutina común de las personas? Los drones pequeños ya están causando problemas en aeropuertos, zonas militares e incluso operaciones civiles. Y ahora Estados Unidos probó una solución que parece salida de un proyecto militar extremadamente avanzado. Un láser capaz de derribar drones en el aire sin poner en riesgo a aviones civiles. El sistema se llama Locust y fue probado por el Pentágono junto con la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. El objetivo era simple y al mismo tiempo absurdo: destruir objetivos aéreos en un espacio aéreo complejo sin provocar accidentes. Según la empresa AeroVironment, el sistema logró impactar drones estacionarios y también objetivos en movimiento durante las pruebas realizadas en Nuevo México. Lo más importante es que el láser operó cerca de aeronaves civiles sin causar daños. Las autoridades afirmaron que el sistema cuenta con un mecanismo automático de seguridad, permitiendo disparos únicamente contra objetivos aprobados. Esto porque el mayor temor alrededor de las armas láser siempre ha sido precisamente el riesgo para aviones comerciales y estructuras cercanas.
El Locust también llamó la atención por la velocidad de despliegue. En una prueba anterior, el sistema fue instalado en un portaaviones nuclear de Estados Unidos en apenas un día, sin necesidad de modificar permanentemente la embarcación. La propuesta es convertir el láser en una defensa rápida, modular y fácil de adaptar para barcos, vehículos militares y bases terrestres. Y mientras los drones se vuelven más baratos y más comunes en guerras y operaciones de espionaje, sistemas como este empiezan a ganar cada vez más espacio. El problema es que mientras más automatizadas se vuelven estas armas, menor tiende a ser la participación humana en las decisiones tomadas en tiempo real. La prueba del Locust demuestra que las armas de energía dirigida están saliendo de la fase experimental y entrando cada vez más en escenarios reales de defensa. Y esto ocurre en un momento en que los drones ya cambiaron completamente la lógica de los conflictos modernos. Ahora queda la duda. Cuando sistemas así comiencen a operar a gran escala, ¿hasta dónde seguirá existiendo control humano sobre decisiones tomadas en cuestión de segundos? ¿Te gustó el contenido? Entonces suscríbete al canal. Eso ayuda a Mais Tecnología a crecer y llegar a más entusiastas de la tecnología. En tu pantalla aparecen 2 videos recomendados, el más reciente del canal y el que YouTube considera el mejor para ti. Elige uno de ellos y sigue disfrutando de las novedades de Mais Tecnología. Gracias por ver y hasta el próximo video.